Eh, Como decía Sofía, Colombia es un país que puede ser un poquito sui generis respecto a la gran mayoría de los países de América Latina, exceptuando tal vez los países más grandes como México y Brasil. La mayoría de los países de América Latina son un país donde la capital absorbe el 80-90% de la población y la actividad económica. En Colombia, claro, Bogotá es la capital, es una ciudad muy grande, tiene 8 o 9 millones de habitantes. Claro, también tiene concentrada una actividad económica y obviamente todo el tema político alrededor de eso, pero las regiones en Colombia tienen una gran importancia. Es un país donde tiene unas regiones muy fuertes, unas regiones que tienen su actividad económica y productiva propia. Tiene, no sé, 4 o 5 ciudades de más de 1 millón de habitantes, luego un paquete de unas 10 ciudades intermedias que también tienen una dinámica interesante. Entonces, recalco lo que decía Sofía. Claro, Bogotá es como el punto de llegada más lógico, pero no necesariamente concentrarse en buscar actividad allá. Hay una cantidad de oportunidades pensando un poquito más allá de lo tradicional y buscar otras posibilidades en esas otras regiones. Eso es uno de los puntos importantes. Colombia está llegando ya casi a los 50 millones de habitantes, por lo tanto eso es una muestra de la gran cantidad de servicios y recursos que se necesitan, toda la demanda de servicios que se genera, y eso de la mano de un crecimiento que obviamente en los últimos años por el tema del petróleo pues se ha visto un poco disminuida, pero que es un país que si se compara con el resto de la región sigue manteniendo uno de los índices de crecimiento más altos. Obviamente Colombia, por ser un país que hace unos años determinó que una de sus estrategias iba a ser la autosuficiencia petrolera, que se logró. Colombia actualmente produce alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día, y bueno, tiene una autosuficiencia que hay que intentar mantenerla. Eso significa permanente exploración, explotación en este tema. Ecopetrol, que es la empresa estatal de petróleos, trabaja bastante en concesiones, digamos que concesiona áreas para exploración y explotación, y está invirtiendo también bastante en el tema de la refinación, y luego la empresa privada en el tema de lo que llaman el downstream, que es el proceso, ¿no? Sacar elementos y cosas de valor agregado, ¿no? Como es el sector de la petroquímica. Hay también un movimiento y una actividad bien interesante. ¿Qué más les puedo complementar? De las actividades y de los proyectos que mencionó Sofía, obviamente el proyecto de las 4G, las vías de cuarta generación, es uno de los proyectos más importantes, pero también hay un movimiento bien interesante en el tema de puertos. Hay actualmente en carpeta casi unos 20 puertos entre medianos y grandes. Colombia tiene costas sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por lo tanto es un tema bien importante allí. Como les dije, hay unos 20 puertos en carpeta para desarrollar, ampliar o construir desde cero. Es un tema que puede ser de interés también para el sector de construcción, y luego también el tema de aeropuertos, porque en Colombia hasta hace poco los aeropuertos eran operados en su totalidad por la agencia estatal correspondiente, pero en los últimos años casi todos los aeropuertos se han concesionado bajo el requerimiento de que esos concesionarios, además de operarlo, deben también hacer todas las expansiones. Obviamente por la gran cantidad de flujo aéreo que hay ahora, y como les decía, no solamente en Bogotá, sino en casi todas las ciudades intermedias, eso está implicando casi duplicar prácticamente todos los aeropuertos. Entonces los concesionarios actualmente están trabajando en eso, en concesiones aeroportuarias y en el desarrollo de esos aeropuertos. Y eso genera pues obviamente mucha actividad, no solamente en el campo de la construcción, sino para empresas como algunas de ustedes en el tema de ingeniería o de la supervisión. Bueno, otro punto es el tema de la mano de obra, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué apoyo, qué soporte podremos encontrar allí? Colombia tiene un nivel de educación superior e intermedia, diría que bastante bien. Especialmente hay un grueso de sector de educación intermedio, o sea, técnicos, tecnólogos, bastante grande, bastante disponible.
y también no por ser yo colombiano, sino porque conozco la realidad de los países vecinos. Nosotros, como HMB Ingenieros, tenemos oficinas en otros países como Perú, Perú, Chile y Brasil, pero hemos actuado en muchos otros países, como Trinidad y Tobago, como Panamá, y efectivamente la dinámica de cada país pues es propia, es única, pero la dinámica en Colombia en general para este tipo de cosas es un poco más rápida, ¿no? Yo comentaba que nosotros tuvimos una serie de obras, por ejemplo en Trinidad y Tobago hace unos años, y para uno tener 30 personas de planta en un día tenía que tener contratadas 60, porque simplemente la gente no va. La gente un día amaneció lloviendo, entonces no voy, o estaba haciendo mucho sol y menos, o porque ayer el jefe me abrió un poquito los ojos, entonces hoy no voy. En fin, y luego a los 3 días aparece y no se puede hacer nada. O sea, pues, listo, siga trabajando. Entonces son particularidades que uno a veces, bueno, pero ¿qué está pasando acá, cierto? Porque no estamos acostumbrados a eso. En Colombia hay un compromiso bastante fuerte con la obligación de trabajo, o sea, la gente no va si es que tiene un problema grave o un inconveniente, pero no simplemente porque no quiso. Esa no es como la cultura. Pero en muchos de los otros países vecinos, pues digamos que el paso y la velocidad de actuación en general es un poco menor que la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces hay un compromiso y una formalidad en eso, en la relación laboral, que es bastante importante, y como les decía, hay un grupo de formación intermedia y superior bastante alta. Afortunadamente el sector de ingeniería, por ser estas obras, estar presentes, pues hay pues muy buena ocupación, pero siempre hay disponibilidad. En fin, es como por terminar un poco de complementar la muy buena presentación que nos hizo Sofía. O sea que ahí están pues como todas esas posibilidades que están planteadas. El propósito mío, pues además de presentar la empresa HMB Ingenieros, es un poco, bueno, mostrarles a ustedes qué posibilidades hay. HMB Ingenieros participa en algunas de estas obras. Nosotros no somos una gran empresa constructora, tenemos un pequeño sector de la construcción que ahora les mostraré, pero básicamente nuestro grueso es de ingeniería, ¿no? En la consultoría, supervisión, fiscalizaciones, en fin, y participamos dentro de la parte de ingeniería y supervisión de estas grandes obras. Y ahí tenemos un nicho muy importante con empresas como ustedes, porque estas son obras de mayor complejidad, todo lo que está llegando son obras de mayor complejidad, y por lo tanto necesita mayor experiencia, que muchas veces la gran mayoría de las empresas locales no las tenemos. Entonces precisamos asociarnos con empresas que traigan esa experiencia y que estén dispuestas a ir a dar el salto y establecerse allá. Entonces siempre cuando salen estos procesos de diseño o supervisión, siempre estamos a la búsqueda de empresas que puedan dárnoslo. Y además, no solamente en Colombia, sino como HMB, que tenemos, como les decía, presencia en Perú y en Chile y en Brasil, esa experiencia muchas veces la hemos tenido que buscar para proyectos en estos otros países. Bueno, como HMB, como les decía, nosotros no somos una gran empresa constructora, no es nuestro ADN. Nosotros tenemos básicamente 3 líneas de trabajo. Uno que es la ingeniería pura, digamos la ingeniería ortodoxa de supervisión, diseño, consultoría, etcétera. Y ahí en esa área de ingeniería tenemos las áreas, digamos, convencionales de ingeniería, la parte de ingeniería eléctrica, desde generación hasta usuario final, pasando por transmisión. La parte de agua y saneamiento básico, desde captación, potabilización, conducción y plantas de tratamiento de aguas residuales. El tema de petróleo y gas, tenemos un grupo ahí interesante en el tema de procesos, que incluye áreas de petróleo y gas, sector industrial, generación térmica, en fin, tenemos un grupo ahí grande, muy interesante. El tema de facilidades industriales, lo que llamamos balances de plantas de facilidades industriales, que ahí se condensa en facilidades industriales muchas de estas disciplinas anteriores, la parte eléctrica, la parte mecánica, civil, estructural, en fin. Tenemos un par de áreas grandes de ingeniería ambiental, porque obviamente ya todos estos procesos, la base con lo que hay que arrancar es la ingeniería ambiental,
los estudios de impacto ambiental, que es lo que se ha vuelto la base y una de las cosas más importantes de estos proyectos, y muchas veces es el tema ambiental el que da el go no go de muchos de los proyectos. Entonces hemos tenido que soportar y desarrollar unas áreas de ingeniería ambiental bien fuertes, porque en general es uno de los soportes de la mayoría de los proyectos que nosotros participamos. Y luego eso eso que les acabo de mencionar como ingeniería, ¿no? Solamente supervisión, consultoría, asesoría, etcétera. Y luego tenemos un par de áreas de construcción pequeñas, que hacemos proyectos llave en mano de subestaciones y líneas de transmisión, y luego lo que llamamos el desarrollo integral de pequeñas centrales hidroeléctricas. En Colombia, pequeñas centrales, y en casi todo el ámbito de Sudamérica, tal vez excepto Brasil, pequeñas centrales son de menos de 20 megavatios, en Brasil es hasta 30. Y ahí hacemos el desarrollo integral, que quiere decir desde la identificación del proyecto, luego licenciamientos ambientales, derechos de agua, estudios de pre y factibilidad, y luego tanto económico, financiero como técnico, y luego cuando el proyecto vemos que es viable, en muchos de ellos, pues que nos interesa desarrollarlo nosotros, el grupo al que pertenecemos provee la financiación, y luego hacemos la construcción, la operación y mantenimiento. Son áreas, digamos, de construcción relativamente pequeñas, porque, como les digo, nuestro ADN no es de grandes constructores. Nosotros no tenemos retroexcavadoras, todo esto, volquetas, y entonces incursionamos en estos procesos o en estos proyectos donde la obra civil es relativamente pequeña, donde uno o la puede tomar directamente o la subcontrata, pero nosotros una central de 100, 200 megavatios, pues no entraríamos a construirla. Un punto que tal vez se me quedó un poco, pero que va de la mano con esto ahorita, es el tema de las renovables, de las que Sofía empezó a hablar un poco. Las renovables, el que quiera ir a Colombia con el tema de renovables y el tema de eficiencia energética, este es el momento. Este es el momento, a diferencia de otros países como Chile, en donde el tema fotovoltaico y eólico ya se ha incursionado bastante, hay implantaciones bien grandes. En Colombia no ha habido ese incentivo, porque el costo de la energía en Colombia, que nuestro portafolio es más o menos 70% hidroeléctrico y 30% térmico, es una energía que tradicionalmente ha sido relativamente barata comparándolo con el entorno de Sudamérica. Entonces no ha habido como la señal que dé pues como la necesidad de incursionar con otras fuentes, pero por diferentes razones en los últimos años el costo de la energía ha venido creciendo. Ahora se ha promulgado una ley para incentivos de las renovables, entonces está empezando a calentarse el tema sobre tanto generación con parques eólicos como fotovoltaico. En Colombia, básicamente el sector del norte, la región del norte, la región Caribe, donde hay un buen potencial tanto eólico como solar, y es allí donde está llegando una gran cantidad de gente para estudiar y hacer proyectos, y empezar a mirar la posibilidad de que una vez se termine de promulgar esta ley y se definan bien los incentivos que se van a tener, empezar a construir. Entonces, el que quiera llegar en ese sector tiene que llegar ya. Dentro de 2 años ya va a estar muy tarde. Como sucede, por ejemplo, en Chile o en Perú, en donde ya hay una gran cantidad de empresas, tanto prospectando proyectos como ejecutándolos, ¿no? Entonces, es un momento muy ideal. Nosotros mismos en nuestra empresa estamos haciendo, por lo menos para 10 empresas, estudios de conexión de este tipo de parques. La unidad de planeación energética en Colombia ya está empezando a vislumbrar que en esa zona norte va a tener que empezar a hacer un desarrollo de transmisión bien importante, para que todos esos generadores se puedan empezar a conectar. Entonces, creo que es el momento adecuado. Estas son las áreas geográficas donde actuamos. Como les decía, nosotros tenemos pues las oficinas principales en Colombia, tanto en Bogotá y Medellín. Tenemos una oficina en Trinidad y Tobago. Allá trabajamos bastante hace unos años. Está un poco más quieta ahora porque la economía de Trinidad y Tobago, que depende del gas, pues se desinfló un poco, pero pues tenemos alguna presencia y tenemos oficina registrada allí. Tenemos una oficina ya un poco grande en Perú. Tenemos unos 80 personas en Perú. Y bueno, y tenemos también en Chile una oficina que viene creciendo bastante, y esta empresa JPPA, Gerenciamiento de Proyectos, en Brasil,
porque el camino a Brasil es mucho más complicado. En Perú y en Chile pues llegamos y empezamos a trabajar directamente, pero en Brasil no. Brasil es un país bastante cerrado, pero teníamos mucho interés en participar, aunque Brasil tiene problemas ahora, pues de todas maneras es una de las economías más grandes casi a nivel mundial y donde hay muchas oportunidades, y entramos mediante la compra de una empresa de ingeniería en el sur de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. Tenemos algunas representaciones comerciales en Centroamérica. Ahí miramos más caso a caso porque a veces la dinámica del sector y la forma de trabajo del sector es un poquito compleja para nosotros o no hay una gran dinámica, entonces no nos ha motivado para abrir una oficina como tal, sino que vamos allí caso a caso dependiendo de oportunidades interesantes que se presenten. Y trabajamos con un par de empresas de ingeniería a nivel internacional, una de ellas en Estados Unidos y otra de ellas en Alemania. O sea que es una empresa que hemos logrado pues expandirnos bastante, pero bajo esas 3 líneas de negocios que les comentaba recientemente. Esa es un poco la facturación que hemos tenido, pues ha venido creciendo bastante. En el 2013 la facturación fue casi 150 millones de dólares, que para nuestro entorno está bastante bien. En el 2014 cayó un poco, pero fue por el tema que les comentaba de las pequeñas centrales hidroeléctricas, un par de proyectos que esperábamos empezar a construir en el 2014 por problemas o por demoras en las licencias ambientales, no pudimos comenzarlo y por lo tanto la facturación cayó un poco, pero contrario a eso, en el 2014 fue un año en donde en el tema de ingeniería fue bastante bueno. Nosotros vendimos del orden de 60 millones de dólares en horas hombre, que es, como les digo, bastante para una empresa en el entorno, aún con la dificultad adicional que este año se empezó a devaluar bastante el peso colombiano respecto al dólar. Entonces, como nosotros contratamos casi todo en monedas locales, bien sea en Perú, Chile o Colombia, en donde en los 3 países ha habido una devaluación bastante grande respecto al dólar, alcanzar esa cifra es bien importante. Hubiera podido ser 70, 75 si hubiéramos mantenido los índices cambiarios de años anteriores. Entonces, eso es una muestra que por lo menos el tema de la ingeniería es muy activo. La empresa, pues ahí está un poquito desactualizado. Realmente la empresa hemos llegado recientemente a 1.700 personas en estos diferentes países. En Medellín tenemos más o menos unos 500 personas, en Bogotá unos 400. En los otros países y en las obras pues está más o menos el resto. Digamos que el core en este momento de la empresa sí puede ser de ese orden, de unos 1.300 empleados y 400 que sube o baja un poco dependiendo de las obras que estemos acometiendo, ¿no? Como la de las centrales o las subestaciones. Tenemos las diferentes certificaciones de ISO, de calidad, la 9000, la 14000 de medio ambiente y la 18000 de seguridad y salud ocupacional. Bueno, en el tema eléctrico, que es una de nuestras mayores fortalezas, actuamos en el tema de ingeniería. Nosotros ayudamos a desarrollar gran parte del sistema de 500 kilovoltios tanto en Colombia como en Perú. Ahí tenemos una fortaleza bien grande, todo lo que es diseño de subestaciones, líneas de transmisión, centrales de generación, hasta usuario final, hasta consumidor final. Bueno, algunas de las fotos de los proyectos, en el tema, como les decía, de líneas de transmisión. Mencionaba Sofía, ahí en Colombia el tema de las líneas es particular y bien retador porque la topografía es muy compleja, o sea, por donde uno echa una línea de transmisión finalmente pasa por una montaña, hay que utilizar o helicóptero o mula a veces para llevar materiales hasta los sitios de torre, los accesos son complicados. En fin, el tema de la línea de transmisión en Colombia o la construcción de línea de transmisión es bastante complejo y bastante retador. Lo mismo, hemos participado y ya estamos participando en el diseño de centrales hidroeléctricas. El tema de las pequeñas centrales es donde entramos a construirlas, ¿no? a ejecutarlas. Pero como diseño sí participamos en diseño de grandes centrales. Actualmente estamos participando en el diseño de una central de 600 megavatios, otra de 200. En fin, tenemos también una buena experiencia en el tema de diseño, pero este tipo de centrales sí no entramos a su construcción. Bueno, y lo mismo el tema de termoeléctricas. Ahí tenemos, como mencionaba, un grupo de proceso y un grupo mecánico y eléctrico bien interesante.
hemos participado en el diseño de centrales termoeléctricas en las diferentes tecnologías, a carbón o gas, turbinas a gas, o motores reciprocantes quemando diésel o heavy fuel oil, búnker. En fin, hemos participado en proyectos con las diferentes tecnologías de generación térmica. Bueno, algunos ejemplos con plantas a carbón, turbinas a gas, en fin, calderas quemando diferentes elementos que pueden ser incluso hasta biomasa, el mismo carbón, gases de diferentes calidades. En el tema de aguas y saneamiento, uno de los proyectos más grandes que estamos participando actualmente es hicimos el diseño de detalle y ahora la asesoría técnica para una planta de tratamiento de aguas residuales al norte de la ciudad de Medellín. Es una planta de unos 5 metros cúbicos por segundo, que es más o menos un tamaño pues no muy grande, no exageradamente grande, pero sí es bien importante porque recoge aguas de una población de casi 2 millones de habitantes antes de volverlas a verter al río. Actualmente estamos haciendo la supervisión técnica de ese proyecto y ahí pues aprovecho para contar un poco una experiencia que es importante para ustedes. Esa planta la está construyendo un consorcio entre una empresa española y una empresa coreana. Nosotros que estamos pues involucrados ahí como desde la supervisión técnica hacia el dueño, pues ahí hay bastantes problemas. Yo creo que una de las razones es porque se asociaron dos empresas culturalmente muy diferentes, ¿no? Entonces, y no sé si tenían un conocimiento previo mutuo entre ellos, pareciera que no, porque, discúlpeme la expresión, no se han dado bala, pues porque mi Dios es muy grande, pero tienen problemas todos los días y uno ve que gran parte de los problemas no son ni siquiera de origen técnico o que el uno desconozca su campo, no, sino por culturalmente son muy diferentes. Entonces a la hora de como consorcio digamos, afrontar las diferentes situaciones que se crean un problema en un proyecto de estos tan complejos, cada uno va por su lado. Entonces, si además de los problemas que hay del proyecto como tal y con el cliente, le adicionan los problemas entre ellos, pues la situación es más compleja, ¿no? Entonces, creo que un mensaje de eso es tratar, si se va a asociar con alguien, pues trate de que sea alguien que comparta pues como una forma de trabajo similar o que culturalmente se puedan entender mejor. En fin, creo que una de las lecciones aprendidas de esto para las dos empresas, tanto para el socio español como para el socio coreano, es esa diferencia cultural que no les da la posibilidad de actuar como un consorcio, ¿no? de actuar como una sola empresa, que es lo que uno debería intentar. Entonces los problemas se les multiplican allí pues en virtud a eso también. Bueno, ese como ejemplo pues es algunas de las ilustraciones pues o los renders pues de esa planta. También en el tema de potabilización, que son plantas pues un poco tecnológicamente un poco más sencillas, pero ahí también pues hacemos y tenemos todo el área de ingeniería para el diseño de tipo de plantas de potabilización. En el tema de transporte hemos actuado en sistemas de buses articulados, en sistemas de metro. Ahora en Medellín hay un sistema de transporte interesante porque, bueno, Medellín tiene hace ya muchos años un sistema de metro, no una gran cantidad de líneas, un metro pues no liviano, pero sí son 2, 3 líneas que abarcan el corredor del valle de la ciudad, pero que eso en los últimos años se ha venido articulando con otros sistemas. Medellín es un valle muy cerrado, por el medio corre el río Medellín y para ambos lados pues es montaña. Entonces, para acceder a eso se han implantado una serie importante de cabinas de cable, de cabinas de cable, que suben a todos estos barrios, a todas estas comunas. Ahora se está inaugurando en estos días un sistema de tranvía parecido al de acá, solo que allá pues obviamente tiene que subir y de ahí de algunas de esas estaciones interactúa con más sistemas de cables. Entonces hay un sistema, una serie de sistemas bien interesantes que se han venido desarrollando. Medellín es uno de esos ejemplos como de los grandes contrastes de Colombia, ¿no? Con todos los problemas que maneja un país como este, y una ciudad como Medellín. Medellín el año pasado fue nominada
a nivel mundial como la ciudad de mayor innovación en el mundo y terminó compitiendo con ciudades del porte de Tel Aviv y Nueva York. Hay un centro pues, de promoción de la innovación interesante, es una cultura que se ha venido arraigando y de hecho se cuenta ahí en ese centro, que es lo que llaman Ruta N, con la asesoría incluso de varias empresas españolas que han sido pioneras en el tema de la innovación. O sea que, como por terminar de condimentar el tema, pues que hay una serie de posibilidades y hay una plataforma y hay un soporte pues para este tipo de apoyos y de empresas que quieran participar allí. En el tema de puertos, como les decía, que es uno de los grandes sectores, puertos y aeropuertos, que hay una demanda y una actividad interesante en Colombia actualmente. Como les comentaba, puertos, hay unos 20 en carpeta, hay un puerto muy grande que se va a empezar a construir tal vez el año entrante, ya está en la calle la licitación o ya se recibieron las ofertas para la licitación, ahí hay 2 o 3 empresas españolas participando. Creemos que a principios del año ya van a definir cuáles son el EPCista de ese puerto. Y luego, por el otro lado, como les mencionaba, aeropuertos también tiene una actividad bastante grande en construcción de nuevos aeropuertos, pero mucho en la ampliación de los aeropuertos existentes, que como les decía, por haber un grueso de ciudades intermedias bastante interesante, pues digamos que hay un número importante de puntos de actuación. En urbanismo, edificios institucionales, pues nosotros no actuamos mucho en el área de construcción de vivienda como tal o de diseño de vivienda, de construcción para vivienda, porque hay ahí muchas empresas, de pronto no somos muy competitivos ahí, pero sí en grandes edificios institucionales, o sedes de bancos, o sedes de empresas de utilities, o sedes de grandes como estas de Caterpillar. En fin, ahí sí tenemos un área de actuación en el tema de diseño, que son áreas que involucran diferentes disciplinas, ¿no? La parte estructural, arquitectónica, la parte de eléctrica, la parte mecánica, en fin. Hay un par de ejemplos. Esta es la sede de Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa bien particular porque es la empresa de servicios más grande del país, porque involucra los diferentes servicios, ¿no? Lo normal en Colombia es que la mayoría de las empresas de servicios sea en la mayoría de las ciudades una de electricidad, una de agua, una de gas. Allí en Medellín esta empresa se ha consolidado muy bien, tiene todos los servicios integrados. Entonces, una de las empresas de mayor porte en Colombia. Esa es una de las sedes que construyeron hace unos años y pues participamos bastante en el tema de supervisión de la construcción de este edificio. Lo mismo procesos industriales. Este es una terminal de carbón en la ciudad de Santa Marta. Trabajamos bastante en los sistemas de transporte, en las bandas de transporte, en los volcadores de camiones. Repito, como diseño, ¿no? Sistema petroquímico, como les comentaba, en la ciudad de Cartagena hay un desarrollo petrolero interesante y tiene de refinación, y luego tiene todo el sistema petroquímico que se deriva de ahí. Hay una ampliación incluso grande que se está llevando a cabo para duplicar la capacidad de refinación de petróleo, y eso va a arrastrar pues todo el sector petroquímico de ahí para abajo. En petróleo y gas, como les mencionaba, pues tenemos una experiencia interesante, especialmente en el área de exploración y explotación, ¿no? Tenemos contratos marcos con las empresas, la gran mayoría de las empresas petroleras en Colombia. Es un sector que definitivamente está deprimido, no hay duda, pero ahí trabajamos bastante. Y en el tema de llave en mano de subestaciones y líneas de transmisión, pues hemos trabajado en bastantes países. En Trinidad y Tobago, pues que tenemos presencia, trabajamos bastante y hemos hecho los proyectos más grandes tal vez de subestaciones y líneas de transmisión. En República Dominicana hemos también actuado pues como EPCista. En Venezuela, en Colombia, actualmente estamos haciendo proyectos de subestaciones tanto en Perú como en Chile. En fin, ahí tenemos bastante movimiento y bastante experiencia, pero eso fue un salto que dimos a raíz de la buena experiencia que teníamos en el sector de ingeniería. El área de transmisión, como les decía, pues fue uno de los sectores de ingeniería que más logramos desarrollar en su momento, y eso nos dio como el conocimiento y la confianza para brincar
a desarrollar el tema de EPCs, de proyectos llave en mano. Y como desarrollo integral de pequeñas centrales hidroeléctricas, como les decía, es desde la identificación hasta la construcción y operación y mantenimiento. Si quieres ver, básicamente actualmente tenemos en operación unos 65 megavatios, producto de unas 5 centrales pequeñas de 2, 10 y 20 megavatios, y actualmente estamos construyendo 85 megavatios. Ahí pues tenemos un grupo dedicado pues desde la identificación, el licenciamiento ambiental, conseguir los derechos de aguas, hacer los estudios de perifactibilidad técnico, económico y financiero, y posteriormente hacer la construcción. Bueno, esos son algunos de los pasos pues que involucra todo el desarrollo de una central, que involucra, un poquito, que involucra pues como ustedes ven, ir hasta el río, buscar los pescaditos y las mariposas y el sapo y los árboles y mirar qué vas a hacer. Pero hacer una de las cosas que nos ayuda mucho, que es esta parte de aquí abajo, que son los talleres de sensibilización a la comunidad, es tal vez una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer. Lo que uno haga de espaldas a la comunidad después se lo cobran, y le pueden hasta bloquear el proyecto. Obviamente siempre en todos estos proyectos hemos encontrado, y no solamente en Colombia, sino en casi todos los países, hay una oposición casi visceral a muchos de estos proyectos, muchas veces porque sí, o gente intentando sacar réditos. Alguna vez en uno de esos talleres de sensibilización, alguna persona ahí de la zona nos comentaba, mire, es que aquí han venido a decirnos que ustedes van a construir esa central y que lo que va a pasar es que el agua cuando salga va a salir radioactiva, ¿cierto? Entonces hay una, hay, digamos, latente una oposición que puede, digamos, hacer mucho daño, mucho ruido. Pero hemos logrado pues como contrarrestar esto pues con una buena relación con la comunidad mientras estamos construyendo el proyecto, pues estar con ellos, apoyarlos en sus programas sociales. Obviamente por ley en Colombia parte de un porcentaje del costo del proyecto hay que revertirlo en la zona, y luego en los ingresos que se obtengan como parte de la generación de energía igual hay que invertirlos en programas en la zona, que pueden ser de educación o deportes o social, o ayudarles con el colegio de la zona, o una serie de placas deportivas. En fin, hay que revertir y hay que estar pues muy de la mano con la comunidad, que es tal vez, como les decía, es un dolor de cabeza mayor que el mismo problema técnico del proyecto, ¿no? En fin, eso es más o menos pues como una visión rápida de HMB. Hemos crecido pues bastante, pero nuestro foco sigue siendo, repito, la ingeniería, y en ese tema pues actuamos y tenemos necesidad muchas veces de empresas con las que asociarnos para este tipo de proyectos en ingeniería y supervisión. Recientemente les comentaba, así nos presentamos para una licitación a la supervisión de una de estas vías de cuarta generación que tiene involucrada una serie de túneles grandes y puentes de gran envergadura. Y ahí obviamente por las condiciones que ponen los pliegos pues hemos necesitado hacer consorcio. En este caso involucramos una empresa española desde el principio. Desafortunadamente el día anterior pues por su análisis de riesgos o costos o lo que fuera pues no fue, pero esa es la dinámica. Nosotros siempre estamos buscando digamos que empresas con las cuales nos podamos asociar, que puedan traer una experiencia y un know-how interesante y un valor agregado. Tal vez otro de los mensajes que es interesante es, y como decía Sofía, piensen lo que cada una de sus empresas tiene como valor agregado, ¿no? Más allá de lo que es estándar. Si a una empresa de aquí yo no le diría que se vaya a construir vivienda a Colombia, eso es ir a guerrear pues contra N empresas que lo hacen allá y que puede que no tenga un demasiado valor agregado. Pero cuando son empresas que tienen este know-how especializado en áreas, como les digo, túneles, puertos, aeropuertos, vías de un tamaño y una complejidad importante, sus sistemas de señalización, sus sistemas de comunicación, en fin, en el sector de infraestructura donde se tenga un know-how diferenciador, piensen en eso como el potencializador de lo que los puede llevar a ayudar a la internacionalización, ¿no? Competir contra locales digamos, en cosas que podamos como catalogar de commodity, no, es bien difícil.
hay que pensar es qué me diferencia, qué puedo llevar de nuevo y cómo eso lo puedo adaptar a la realidad de ese país, porque el otro tema es cuando uno siente que tiene un know-how importante y grande y que tiene una experiencia mucho más allá de lo que hay en ese país, uno a veces tiene la tendencia y luego porque nos ha pasado, llega allá al otro país a decir, venga que es que yo sé hacerlo, ¿cierto? Resulta que allá puede que no lo sepan hacer total, pero tienen también su normatividad, su forma de trabajar, su reglamentación. Entonces lo primero y lo más importante es conocer eso. Nosotros en el sector de transmisión, en donde hemos sido una de las empresas que más ha trabajado localmente y en la región en sistemas de alta tensión, nos pasaba cuando llegamos a Centroamérica o países que apenas iban a desarrollar, venga, que es que yo tengo toda esta experiencia y todo este bagaje y yo sé hacérselo. No, es que venga primero aprenda como lo hacemos acá y nos dábamos contra las paredes pues con nuestro, sacando pecho, ¿no? Hasta que devuélvase, haga el curso de humildad, venga a ver, aprenda, sepa, conozca a los locales, asóciese con ellos, mire quién le puede también aportar, cómo le puede aportar y trabaje como trabajan allá, porque si no hay un fracaso asegurado. Es creo que otro de los mensajes. Entonces, básicamente yo diría dos cosas. Uno, nosotros como HMB estamos efectivamente en la búsqueda permanente de empresas con las que nos podamos asociar, que nos puedan aportar ese know-how y ese conocimiento en algunas áreas que apenas estamos empezando a desarrollar. Y segundo, empresas que no necesariamente tengan que pasar a través de HMB, sino empresas que simplemente dentro de su estrategia esté la internacionalización, contarles un poco ese panorama en Colombia, qué pueden esperar, qué pueden encontrar, qué facilidades y dificultades les esperan. Sobre todo si son constructoras, realmente, como les digo, pues nosotros no somos el partner constructor, porque nosotros no somos grandes empresas constructoras, pero nosotros con mucho gusto, las empresas que estén pensando en ir allá a conocer, a prospectar, con mucho gusto nos sentamos con cada uno de ustedes, les contamos la perspectiva nuestra, qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, en fin, y compartir un poco también por el tema de internacionalización que eso nos ha dado a nosotros cuando hemos hecho ese proceso, como una visión de cómo llegar a otros países, ¿no? Que creo que si a nosotros nos hubieran contado un poco antes el cuento de muchos de esos países hubiera sido mucho más fácil. Entonces, igual, repito, nuestra empresa está a la orden del que quiera como punto de llegada o simplemente para conversar y echar ideas y venga, cuénteme cómo funciona esto o aquello, ¿no? Era un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Sí, estas son algunas fotos, es algunas de las fotos de las pequeñas centrales que hemos hecho, de 10, 20 megavatios. Como decía, tenemos en operación 65 megavatios y de aquí al año entrante esperamos entrar a otros 85. Es un sector interesante allá en Colombia, pues porque las centrales hidroeléctricas durante mucho tiempo estuvieron ahí un poco satanizadas, no se volvieron a hacer y en los últimos años ha habido un renacer y bueno, logramos entrar en el momento que era y empezar a desarrollar proyectos muy buenos, muy rentables, técnica, económicamente muy interesantes y por eso les retransmito a ustedes un poco lo mismo en el tema de las renovables, ¿no? Porque es el momento de llegar y de pronto capturar los proyectos mejores. A medida que pasa el tiempo, pues uno podrá entrar, pero ya el mercado va a estar un poco más deprimido o no conseguirá uno los sitios y el tipo de proyectos más atractivos. Entonces, es el momento. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.